¿Qué tal, mi gente? Aquí disfrutando un poquito de este bello paisaje en el Parque Omar, quemando un poco de calorías y a la vez querer compartirles un poquito acerca del tema al que quiero llegar, al tema al que quiero ahondar. Ok, si lo hace la mayoría, significa que está bien. Si lo hace la mayoría, significa que es normal. Creo que es una de las expresiones incógnitas que más seguimos, a la que más ahondamos y a la que nos influencia de manera inconsciente la mayoría de las veces. Fíjate. Y una de las razones de esto es porque de pequeño aprendimos por deducción. La mayoría de los seres humanos es necesario vivir en comunidad. Es casi una necesidad emocional. Rara vez vas a ver una persona que viva aislada del mundo, ¿no? Eso es muy extraño. La mayoría, todos queremos vivir en sociedad, en comunidad, por eso tenemos nuestros grupos sociales y este tipo de... Y el ser humano, al igual que los animales, se agrupa en círculos, ¿no? Entonces, la primera comunidad de la cual nosotros aprendimos fue nuestra familia, nuestro entorno, padres, tíos, amigos, vecinos. Y aprendimos por deducción, por comportamiento. Hablamos como ellos hablan, tenemos los hábitos que tienen, nos comportamos como ellos actuaban. Es decir, la comunidad, nuestro entorno siempre va a tener una influencia enorme, grande, ¿no? Por eso que la mayoría siempre nos va a influenciar nuestro comportamiento. Ahora, yo te pregunto una cosa. A los 60 años, ¿la mayoría vive saludable o vive enfermo? Vive enfermo. La mayoría está enfermo, ¿no? Rara vez vas a encontrar una persona que esté saludable a los 60 años. Eso es muy raro. Cuando un grupo de personas se sientan a hablar, dice, oye, tengo el azúcar muy alta, tengo diabetes. ¿Y tú qué tienes? No, yo sufro de la presión. ¿Y tú? No, yo tengo problemas cardiovasculares. Sí, a los 60 años todo el mundo sufre de algún tipo de enfermedad. Es raro una persona que diga, no, ¿sabes qué? Yo estoy saludable, no tengo nada. No, yo hago ejercicio, como vegetales y todas estas cosas. Entonces, ¿sabes? Te van a mirar hasta como un bicho raro, ¿no? Porque a los 60 años la mayoría vive enfermo. Rara vez vas a encontrar una persona que vive saludable a los 60 años, que se haya cuidado, intencionalmente haya cuidado a sí mismo, ¿no? Te pregunto, ¿la mayoría vive o sobrevive? Sobrevive. ¿La mayoría tiene libertad financiera o vive de quincena en quincena? Vive de quincena en quincena, estirando el billete como si fuera una sábana y hasta donde se pueda, ¿no? La mayoría vive abundancia financiera o vive endeudado. Todos vivimos endeudados, ¿no? Ahora, ¿es normal vivir endeudado? No, claro que no. Ni es el propósito de que tú vivas endeudado, ¿no? Pero la mayoría, si todo en tu entorno vive endeudado, o sea, tú crees que es normal. Y es aquí donde el ser humano se confunde, porque cree que la mayoría vive enfermo, es normal estar enfermo. La mayoría vive endeudado, es normal vivir endeudado. La mayoría vive en desamor, entonces significa que es normal vivir. Oye, aquí todos estamos endeudados, así que... Entonces ahí es donde el ser humano se confunde y pierde el norte, no es normal vivir endeudado, ¿no? No debería serlo. Pero si todo tu entorno vive endeudado, tú crees que es normal, ¿no? Y te adaptas a tu entorno, a tu ambiente, ¿no? Te das de cuenta cómo influencia constantemente. Fíjate que solamente un 5% de la población vive libertad financiera, una real y única libertad financiera. 5% de la población, y estoy siendo optimista porque es mucho menos, ¿no? Es decir, hablan un lenguaje distinto, tienen hábitos distintos. Las personas que más admiramos, que más nos han influenciado en la vida, llámese Gandhi, la Madre Teresa, Steve Jobs, tu cantante favorito, son personas que fueron contrario a la corriente de lo que vivía la mayoría. Ellos no seguían los pasos de lo que... Ellos no iban en la misma dirección de donde iba la mayoría. Así que una de las cosas que debes preguntarte es si lo hace la mayoría, ¿está bien o está mal? No es para juzgar, sino que debes preguntarte si lo que estás haciendo lo hace la mayoría, posiblemente está mal, ¿no? Aunque para la mayoría sea normal, ¿no? No creo que sea normal que una persona de 60 años viva enfermo. No vinimos a este mundo para estar enfermo, ¿no?
El ser humano de antes vivía 120 años y vivía saludable, ¿no? Vivía en óptimas condiciones. Una persona de 60 años era alguien casi joven, ¿no? Pero hoy en día parece normal estar enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría está enfermo o padece de algo. Así que quiero que te cuestiones. Una de las cosas que la única manera de poder entender esto es despertar, es como un despertar de la conciencia, ¿no? O sea, si actuamos como la mayoría que está en piloto automático, como si fuera un robot, creerías que es normal vivir en esa situación o en ese tipo de condición. ¿Okay? Se requiere un despertar de la conciencia para realmente darte cuenta que aunque lo haga la mayoría, no es normal. Y no es lo que tú quieres, de hecho, para tu vida. En el fondo no es lo que tú quieres. Nadie quiere vivir enfermo a los 60 años. ¿No? Nadie quiere vivir endeudado. Nadie quiere vivir sobreviviendo, estirando la manta toda tu vida. ¿No? No es así. Pero si sigues los mismos pasos que sigue el 90 o 95% de la población, probablemente vayas a terminar en ese tipo de condiciones. Así que una de las cosas que debes preguntarte es si lo que haces, si lo que estás haciendo, lo hace la mayoría. Entonces ahí creo que debemos hacernos una interrogante bien grande para saber hacia dónde vamos o cuál es el destino que nos espera. Porque si hacemos lo mismo que hace el 95% de la población, que son la mayoría, la masa, ¿no? O la plebe, como decían los romanos, vamos a tener los mismos resultados. ¿Okay? Así que piénsalo, la próxima vez que te digan, es que si lo hace la mayoría, entonces significa que está bien. Para cerrar este tema, este capítulo, acerca de seguir los pasos de lo que hace la mayoría, ¿no? Y ese nivel de influencia. Porque fíjate, por ejemplo, nosotros comemos en los mismos lugares donde come la mayoría. Desayunamos lo mismo que desayuna la mayoría, visitamos los mismos supermercados que visita la mayoría, casi que compramos los mismos productos que compra la mayoría. Vamos de vacaciones, paseo, los mismos lugares, las mismas fechas en los que va la mayoría, para que tengas un poquito de conciencia del nivel de influencia que tiene la mayoría en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser. El problema es que tú no quieres los resultados que tiene la mayoría. Es donde está el gran dilema de la vida, ¿no? La mayoría a los 60 está enfermo o padece algún tipo de enfermedad. La mayoría vive endeudado, la mayoría vive de quincena en quincena estirando la toalla, la mayoría vive en desamor. Y eso no es lo que tú quieres. Casi que deberíamos voltearnos y mirar las costumbres o mirar y observar lo que hace la minoría, ¿no? Porque hay personas de 60 años que tienen un físico envidiable, una salud impecable y aparentan de menos edad, parecen de 40, 45, ¿no? Mientras que hay personas de 60 años que parecen de 80, parece que lo hubiese arrollado la vida, ¿no? Porque hay parejas, ¿no?, que viven una relación plena y sin dependencia, ¿no? Pero toda esa gente son la minoría, ¿no? Solamente el 5% vive una real y verdadera libertad financiera, ¿no? Creo que debemos comenzar a cuestionarnos y en lugar de seguir a ciegas los pasos de lo que hace o de lo que viven la mayoría, ¿no? Si lo hace la mayoría, significa que está bien. Si lo hace la mayoría, significa que es normal. Piénsalo.